horretan zaratzen gauz, eta ikusten duganez gaur jende asko etorri da gurekin ematera. Beraz, hasiko gara gai ordenaren puntuarekin. Lehen puntua, 2017ko apirilaren 27 eta maiatzaren 25 aurreko akten onarpena bidezkoa da. Primer punto, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fechas 27 de abril y 25 de mayo de 2017. Akta hauek ikusi dituzue, norbaitek zer aldatu nahi dago. Ez? Beraz, hauek hau batez, onartutzat emoten dira. Pasatzen gara atalera begitzailera, bigarren puntua. Bigarren puntua, betebeharren aitorpena. Punto número 2, reconocimiento de obligaciones. Emilio. Tenemos este reconocimiento de obligaciones ya presentado en la comisión correspondiente y corresponde a una factura de CAENER por el mantenimiento de las instalaciones de climatización de los edificios municipales del primer trimestre por 3.344,44 euros. Norbaitek zer referitzeko, Juancho? ¿Es una traducción? Mira el volumen. Mira, Robert, está. Oye, entzuten duzu? Claro, es que ¿Cuál es el canal? El canal. Emilio Ordera se chingó. Bai, Emilio bai, ni ez. Es para Hau da, norbaitek, honen inguruan itxotzeia bada. Si no, Aquí no se traduce. Sí, efectivamente, apenas hay volumen. No, yo lo tengo bien. Puedes subir, tienes el paso de volumen. Tienes aquí el aparato de volumen. Vale. Más que dicho, luego Jesús, o sea, algo que decir. Teresa. Manuela. Uri. Bai, guk ekan bat egingo dugu. Gu beti izaten dugu eta beti defendatzen dugu udal honek enpresa batekin zorra bat baldin badu onartzen dugu, zorra hori egiazta daiteke eta ordaindu egin behar dela. Eta kasu honetan ere baietza emango dugu eta onartuko dugu zorra hau ordaintzea. Dena dela, hau ez da bat-bateko salbuespen bat, hau ez da bat-batean udalari soldatu zaion lan bat, hau zen aurretiaz aurreikusiteken lan bat, da ohiko mantenua, beraz, en fin, uste dugu hemen gestio egintzak kudeaketa aldetik kritika bat egin behar dugula, hau ez da bat-bateko bat, baizik eta aurre previsio falta bat. Comentaba que nosotros siempre votamos a favor cuando el ayuntamiento tiene una deuda con una empresa, está claro que hay que pagarle, hay que mirarlo, ¿no? Pero en general está claro que hay que pagar esas deudas, pero en este caso no es un gasto extra o sobrevenido que no se preveía. Era un gasto que podría estar perfectamente previsto en presupuestos porque es un mantenimiento normal de las instalaciones. Entonces, claro, vamos a gastar esto trimestralmente cuando eso tenía que estar presupuestado. Vamos a votar que sí, porque la empresa hay que pagarlo, porque ha hecho su trabajo, pero esta crítica a la falta de planificación la queríamos dar constancia de ella. Uri, beste bozkatzea pasatzen gara. Bigarren puntuenen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. sigo. Sigue sin oír. No, solo traduce no. Egingo dugu minutu bat epeten bat. Baina puntua ikusten. ¿Qué canal estás? Canal 01. ¿En qué canal estás? Juancho, ¿En qué canal estás? Con el 01 es SPA. ¿Qué canal es? A ver, está por ahí. ¿Qué canales veis vosotros? Ahora sí. ¿Se oye ya? Bueno, honek beste jarraitzen dugu aurrera.
hirugarren puntuarekin. Hirugarren puntua onartzea bidezkoa bada aurrekontuak kreditu gehigarrien bidez aldatzeko 5. espedientea. 1555/2017 expediente. Punto número 3. Aprobación si procede del expediente número 5 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional. Expediente 1535/2017. Esta modificación presupuestaria ya se dio conocimiento en la comisión correspondiente del mes de mayo. En este mes de junio, el responsable de obras, urbanismo y servicios os ha comunicado todos los proyectos y demás. Estos gastos se corresponden a proyectos varios de las vías públicas, 48.000 euros, canalización de Sipiriñe, 2.546,81, luminarias de biblioteca, 5.107,54, mobiliario Cuchillo, 2.400, barandilla del cementerio, 18.000, mobiliario urbano, 25.000 y renovación del Parque de la Bahía, 55.000 total, 156.054,35, que se van a financiar con remanente de tesorería para gastos generales. Teresa, Jon. En el pasado pleno de mayo, respecto a este punto, se tomó finalmente la determinación de dejarlo encima de la mesa para este pleno de junio, porque había varios aspectos que bueno, se solicitó puntualizar. Bueno, ya estamos en el pleno de junio, sin embargo, bueno, desde el grupo consideramos que no han sido suficientemente clarificados los puntos que contiene esta modificación presupuestaria y por nuestra parte nosotros volvemos a proponer dejarlo encima de la mesa para que nos termine, por favor, de clarificar y además como mensaje en adelante en tiempo y forma. No tenemos ningún inconveniente, los gastos nos parecen, bueno, pues que son razonables, pero llevamos muchos meses solicitando en diferentes plenos y por diferentes modificaciones y diferentes aspectos que por favor las cosas se nos expliquen en tiempo y forma y con todo el detalle. Entonces, por tanto, nosotros consideramos que todavía no ha sido en este aspecto suficientemente aclarado y por eso volvemos a proponer que quede encima de la mesa para que se clarifique. Eskerrik asko. Honen inguruan, duzue informazioa soberan, periodoaren zinegotziak helarazi dizue, bai idatziz, bai komisiotan, eta baita telefonoz ere, hitz egin dago talde ezberdinekin, esateko zeintzuk diran egin behar direzan aldaketak, uste dut nahiko klaroak direzela aldaketa horiek. Ez dut uste duda handirik izan daitekenik, zer izan daiteke luminarias de no sé dónde eta lako gauzak zen nahiko espezifikoa da. Beraz, gure jarrera izango da puntu hau mahai gainean ez ustearena. Dena den hori bozkatu behar denez, jarraituko dugu bozketa horrekin ikusteko puntua mahai gainean usten dan edo bozketa egitera pasatzen dugu. Beraz, puntu hau mahai gainean ustearen aldeko bozkak. Bozkatu dugu hori? Bozkatu behar da. Puntu hau mahai gainean ustearen kontrako bozkak. Eta abstentzioak. Beraz, puntua mahai gainean usten dugu. Pasatzen gara laugarren minutura, hirigintza, etxebizitza, ingurumena, lan eta zerbitzuen atalean. Laugarren puntua. Udal kirol instalazioen zerbitzuaren kudeaketa kontratuaren prezio berrikustea. Abadesolo, zonako igerilek eraikina urkoko polikiroletako pista udal pilotalekua. Pilotalekuko tabernaren guztiapena barri. Punto número 4. Revisión de precios del contrato de gestión del servicio de las instalaciones deportivas municipales. Edificio de piscinas en la zona de Abadesolo, pista polideportiva en la zona de Burgo, frontón municipal, incluyendo la explotación del bar del frontón.
testu honen barruan EH Bilduk emendakin bat sartu dau, beraz, nahi bat duzu, sartu du emendakin bat. Bai, EH Bilduk emendakin bat aurkeztu du atal bati. Hemen, bueno, tan karpasatan kanonako ez dira berrikusi 2014 garren urtetik joana. Beraz, berrikusi egin beharko zen, 2 urteko atzerapenarekin. Bueno, guk ulertzen dugu enpresen arteko berrikusketa hori egin behar dela, bai Danon eta bai Tasak eta bat zerbiozorekin, baina uste dugu sopelako herritarrok ez dutela horren eragina eduki behar. Igual matematikoki ulergarri izan liteke, baina logikatik dago egita egoera bat 3 urtekoa, administrazioa bere lana egin ez duenean enpresarekin. Beraz, gure proposamena da 2,4 hori egoera ezarri garren Canon eta Tasan, bai, en las instalaciones deportivas, el edificio de piscinas y la pista polideportiva, baina en las tasas hausokiri bakarrik ezartzea urte bateko kapegia. Maiatzetik izan montzateke 4,9. A ver, creo que me he quedado un poco, pido disculpas porque lo vuelvo a intentar explicar mejor. A ver, en principio se está haciendo una subida que corresponde a 3 años, porque la última acuerdo plenario que hubo fue en el 2014, en el 2015-16, y hasta esta fecha no se ha hecho. Entonces, matemáticamente y en base al contrato, sí es cierto que hay que hacer una subida del 2,4, que lo entendemos porque es así, pero esa subida es totalmente ilógica, que matemáticamente puede ser explicable en base al contrato que hay con la empresa, es totalmente ilógico aplicar una subida retroactiva de 2 años a los vecinos y aplicarles el 2,4. Entonces, nuestra enmienda diría que en la subida de las tasas de las instalaciones deportivas, a los vecinos solamente se les aplique la subida de 1 año. Pero entonces no sería 2,4, realmente es 1,9, es una subida significativa, pero por lo menos es la que corresponde a 1 año, no a 2 años y pico de retraso. Partetik ados gauz emendakin honekin, babesten dugu, eta gure bozka honen inguruan baiezkoa izango da. Beraz, lehenengo egin behar da, beti bezala, da emendakina bera bozkatu, eta baietz ateratzekotan emendakina incorporatuko litzake testu orokorrera. Lo explico en castellano. Lo primero que tenemos que hacer ahora es votar la enmienda que nos ha presentado ahora EH Bildu, que desde Grupo Municipal Eusko Abertzaleak defendemos y estamos de acuerdo con el planteamiento, y la empresa también está de acuerdo con este planteamiento, por lo tanto nuestro voto va a ser a favor de esta enmienda. Lo que tenemos que hacer ahora es votar la propia enmienda para que ésta se incorpore al texto general y posteriormente pasaríamos a la votación del texto enmendado. Beraz, emendakina bozkatzera pasatzen gara, emendakinaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Beraz, emendakina onartua eta orain testu emendatuaren inguruko debatea edukiko dugu. Beraz, Feliz. Traemos a pleno la revisión de precios del contrato de gestión del servicio de las instalaciones deportivas municipales, edificio de piscinas en la zona de Valdesolo, pista polideportiva en la zona de Urco y frontón municipal, incluyendo la explotación del bar del frontón. Entonces, es un contrato, inicialmente fue un contrato para 10 años, posteriormente se prorrogó en el año 2015 por otros 5 años más, y en los pliegos viene establecido que año a año debemos ir actualizando tanto el canon que nos paga la empresa al ayuntamiento como la cantidad que el ayuntamiento abona por sus servicios, como las tarifas que se cobran a los usuarios. Hay solo como información, entre el canon que la empresa nos paga
y lo que el ayuntamiento abona por el servicio, hay una diferencia en este momento de aproximadamente unos 30.000 euros al año, que son ingresos netos que recibe el ayuntamiento. Entonces, como habéis oído, ahora lo que se propone es que la actualización de tanto el canon como la cantidad que pagamos como las propias tasas se actualicen del 1,9% que corresponde al IPC de Vizcaya del último año. En relación a este punto del orden del día, revisión de precios del contrato de gestión que tiene Serviocio ahora mismo de las instalaciones deportivas municipales, bueno, lo primero que nos llamó la atención es que el martes 20, víspera del día de la Comisión de Urbanismo, no teníamos todavía acceso a este expediente. Yo personalmente fui a solicitar que se nos diera acceso. Ese mismo día se nos dio acceso al expediente y nos encontramos pues, bueno, con toda una serie bastante abundante de documentación. Documentación que hablaba pues, básicamente de eso, de la revisión de precios, de la solicitud por parte de la empresa, de la revisión. Se hablaba del canon que paga, de la contraprestación, efectivamente, como se ha mencionado, que paga el ayuntamiento. Por lo tanto, al final, la cantidad que percibe el ayuntamiento de la empresa, pues bueno, es una determinada entre 20.000 y 30.000 euros al año que nos hubiera gustado poder determinar antes de nuestra votación si efectivamente bueno, es la que procede o no en nuestra opinión. Eso, para empezar, no ha sido posible porque dentro de toda la documentación pues no estaba una cosa que nos parece fundamental, que es el contrato. El contrato que se firmó en el año 2005, efectivamente, que es que al final es por 10 años y luego tiene una prórroga de otros 5. Y bueno, vuelvo a mencionar nuestra principal queja, y es que en unos pocos días tenemos que analizar ingente documentación, de la cual además parte sustancial, en nuestra opinión, parte sustancial no está. Entonces, a nosotros no nos parece que nos podamos pronunciar sobre una revisión de precios de un contrato cuyo contenido desconocemos. Nos habría gustado, no tenemos ningún inconveniente en pronunciarnos al respecto, pero nos hubiera gustado tener como mínimo tiempo suficiente para poder solicitar la documentación correspondiente y analizarla. Bueno, no quiero ser redundante, esta es nuestra principal queja al respecto. No nos parece que la información esté completa. Eskerrik asko. Bueno, gubainezko emango dugu, konsekuentea gara, alde batetik akordio hau 2015an EH Bilduk alkatetzan zegoela une hartan berra egin zen, beraz guk onartu duen une hartan, baldintza bakarra zen kapilko egoera hori, orduan beraz, honetan hori ezartzen ari da, eta gure emendakinaren bidez uste dugu nolabait edo oso bideengan, Pelostarrongan edukizezaken eragina 2 urtetan berraizko dutelako uste dugu murriztu dugula. Beraz, entzorretan baietza emango dugu. Somos consecuentes, el acuerdo del 2015 fue firmado por el equipo de gobierno en aquel momento de Bildu. Es un acuerdo que se basa en una revisión del canon y de las contraprestaciones basadas en el IPC. Se está aplicando el IPC. Creemos que con nuestra enmienda ese IPC, por no haberse atrasado, por no haberse actualizado en 2 o 3 años, se ha corregido a cada 2 vecinos, con lo cual vamos a votar que sí. Vecinos y vecinas. Norbaitek zeo zer esateko, bigarren bueltan, ez, bozkatzera pasatzen gara. Beraz, puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak. Beraz, puntua honen bultzatuko zen. Pasatzen gara adibidez sustapen eta kontrola gainera, bosgarren puntua. Bosgarren puntua, presazko mozioak atakurika da. Punto número 5, mociones de urgencias y las hubiera. Talderen bat
gaia lehialdi honetako erantzunean agertzen diren alkatetza dekretos. Punto número 6. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Norbaitek dekretu inguruko materialen bat. Pasatzen gara, 6. puntura. 6. puntura baina. 7. puntua, erregu banderak eta museoez erabakitzailea. Museoez erabakigarriak, orain talde politikoak aurkeztutako museoez erabakigarri. Gaia, 2017aren eta sortutako superabitaren berrinbertsioaren estatuaren aurrekontu orokorreko lege proiektuaren 27 antolamenduari buruzkoari dagokiela. Punto número 7. Ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Mociones no resolutivas. A. Moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Orain relativa a la disposición 27 del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2017 y la reinversión del superávit generado. No, verás, Pancho. No voy a dejarla en entera, es un poquito larga, voy a hacer una resumida para que la gente que no la conoce pues esté un poco. La disposición 27 del borrador del PG recoge que las administraciones no podrán incorporar como empleados públicos a los y las trabajadoras en las contratas de concesiones de obras de servicios públicos. Cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o la intervención de servicios. Consideramos un atentado a la autonomía local imponiendo un modelo de gestión pública que entre otras opciones democráticamente elezca por la ciudadanía. Lo que el Gobierno disfraza de medida en materia de personal es una intromisión institucional en la autonomía local, imponiendo a los ayuntamientos la capacidad de elegir el modo de gestión de los servicios públicos entre los distintos modos de gestión legalmente posibles. También hay que decir que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en sus reglas fiscales de obligado cumplimiento, entre ellas el cálculo de la regla de gasto, también impide la utilización o la reinversión del superávit de los ayuntamientos para mejorar los servicios públicos de la ciudadanía. Por lo tanto, instamos al Gobierno Central a que elimine el texto íntegro de la disposición adicional 27ª del borrador de presupuesto general del Estado. Está al Gobierno Central que limite la tasa de reposición, que limita la contratación pública por parte de las administraciones. 3. Permitir que las entidades locales reviertan el superávit sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe. Y dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central, a la Mesa del Congreso y a los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados. Gracias, Pancho. El grupo esta baila con la moción que se presenta, es decir, en primer lugar, ya el borrador ya pasaba a la historia, porque el borrador se presentó el 4 de abril. Los presupuestos generales del Estado se aprobaron ayer en el Senado con tal mayoría que ya no es preciso que pase el siguiente trámite, que es de vuelta al Congreso. Luego, cualquier cosa que se tendría que hacer en cuanto a la eliminación de una disposición de otra, ya el tiempo ya ha pasado. No obstante, decir que el Partido Socialista en sus enmiendas que el pueblo presentó también presentaba la eliminación de esta disposición adicional, la disposición número 27. En segundo lugar, decir que nos sorprendió la presentación de la segunda parte de la moción cuando en el pleno del 29 de diciembre de 2016 esta portavoz trajo al pleno una moción con el mismo texto, exacto texto, moción que fue aprobada con los votos a favor de Nopatera, PNV y PSE y con los votos en contra de Orain, de la concejala Nasquita y de Bildu. Luego no entendemos muy bien que se vuelva a traer. No obstante, dado que a mi partido no nos gustan tampoco los presupuestos que presenta el PP, que no son nuestros ni los asumimos, no tenemos ningún problema en asumir esta moción. Y en segundo lugar, si esta moción que se presenta redunda e incide nuevamente sobre la moción presentada, sobre la que el proponente en su momento votó a favor, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente. ¿Y esto interesa? A nosotros también nos ha llamado especialmente la atención lo que ha mencionado el partido, el representante del Partido Socialista, que
En el pleno del 29 de diciembre expresamente presentaron una moción sobre la inversión de superávit que decía: para permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos y por el mismo importe, efectivamente. Y el grupo político Orain votó en contra, que es justamente el punto tercero de esta misma moción. Por otra parte, eso, nosotros también consideramos que en este momento, en el momento actual, está pues absolutamente desfasada, pero bueno, lo mismo que en su día nosotros nos mostramos favorables a que se permitiera la reinversión del superávit y que se eliminara la tasa de reposición, seguimos estando en esa misma situación y por lo tanto no tenemos ningún inconveniente en aprobar esta moción. Bueno, pues esan behar dut, zuzten harrapatu gaituela zuk esan duzuna, ikastekoen horrean ezin ez bilatzen aktan esandakoa, suposatzen dut ezetz eman genuen hartan gure arrazoiak emango genituela eta azalduko genituen, ez dut uste brindizazor bat egingo genuenik, baina zintzotasun osoz ez dugu denborarik izan aurkisteko honetan akta, beraz ez naiz eztabaida horretan sartuko. Dena dela eta hilbari lotuz, Sopela Orainek egin duen mozioari gu baietz emango diogu, bat egiten dugulako egin dituen lau eskaerarekin. Lehengoa, bigarren, lurran eta laugarrena. Ez ditut irakurriko, lehen pantzuk irakurritu eta beraz bat egiten dugu. Dena dela bai epatu dugu eta gustatuko ditzetake hartan jasota izatea egindako zergaitien azalpenean ez dugula guztiz bat egiten, hainbat ideia eta gainera orain epatu dituzu hainbat idei horiek gure ustez luze hitz egiteko izango nintzateke eta asko eta asko pintzeko adibidez. Municipal sesioa ematen den kasu guztietan berez eta besterik gabe langilea sare publikoan edo sartzeko aipatzen den sargilea, uste dugu hori horretaz luze hitz egin bat litzatekeela eta sartzea horrela mozio batean kuestionagarria ditzen zaigu. Comentaba que reconozco que no tenemos delante ahora el acta de diciembre, hemos empezado a buscarla, pero no nos da tiempo de encontrarla. Supongo que no haríamos un brindis al sol y que si votamos no, nuestras razones tendríamos en aquel momento. Pero bueno, que como no la tenemos delante, no vamos a entrar en esa discusión, que es ridícula por nuestra parte. Respecto a la moción en concreto que ha presentado Orain Sopela, aceptamos plenamente los 4 puntos a los que insta. Ya los ha leído, no los vamos a volver a leer, los aprobamos y como tal vamos a votar que sí, pero que nos gustaría que constase en acta que no coincidimos y además él los ha citado aquí públicamente en algunas de las exposiciones de motivos que ha hecho, ¿no? Cuando se habla de las remunicipalizaciones de los servicios y demás, hay que matizar mucho, hay que concretar mucho esas posibilidades de que los trabajadores de una empresa privada, por el hecho de que se municipalice esa empresa, puedan pasar a la función pública, no por eso, pero todo esto aquí sí que lo pone, por eso habría que matizar mucho. Como eso no es objeto de decisión, sino simplemente de exposición de motivos, sí vamos a votar. Pero sí que somos bastante reticentes en esa exposición de motivos. Y es que se ha mencionado hasta ahora también por Teresa y por John, pero quería mencionar concretamente un párrafo que se plantea como una de las solicitudes de esta moción y que en el pleno de diciembre de 2016, en la moción que presentó el Grupo Socialistas Vascos de Sopela, decía literalmente: la moción presentada por Teresa instaba al Gobierno de España a, abro comillas, permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe a través de una autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los presupuestos generales del Estado. En la moción que ahora estamos debatiendo, en su tercer punto, se recoge lo siguiente. Abro comillas otra vez. Permitir que las entidades locales reinviertan su superávit sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe. Es decir, exactamente lo mismo. Curiosamente, en aquel momento, el proponente de esta moción votó en contra. Nosotros sí somos consecuentes y por tanto mantendremos la misma postura que tuvimos entonces. Todas aquellas medidas que nos lleven a que el Estado español disminuya las limitaciones que impone a las entidades locales por
la parte que nos toca nos parecen positivas, por lo tanto nos sumamos a ellas. Sí, efectivamente, la moción que presentó Teresa coincide con la nuestra en 3 párrafos. Solo que mi moción tiene 18 párrafos. Coincida en 3 no quiere decir que sea la misma moción. En realidad la que coincide es la tuya con la suya. No, esta tiene 4 cosas bastante distintas. Coincide efectivamente en 3 párrafos. ¿De acuerdo? Nosotros 17. Solo mencionar como un detalle que espero que esta moción llegue al ayuntamiento correcto, puesto que está dirigida al ayuntamiento de Amurrio. Es que esta moción la hemos presentado en todos los ayuntamientos, no solo aquí. Amurrio, Terio, la Morevieta, en todos los sitios. Leo textualmente la propuesta. Las tuyas solo se presentan aquí. Las hay, no te preocupes. Nos quedamos una copia y la mandamos a Julio, por si acaso. Manuela, Willy. No, todavía no. Ya te contestaré. Es que no quiero tener ¿no? Vale. Bueno, bozkatuko dugu mozio erabakigarri hau. Beraz, orain udaltaldearen mozioaren aldeko bozka. Beraz, hau batez ematen da. Bigarrena. Por cierto, por fin tienes una moción, Manuela. Te estrenas con las mociones. ¿Ves? Vamos progresando adecuadamente. Manuela Ruiz Bilanco Andreak atzik gabeko sinagotzia aurkeztutako mozioez erabakigarria. Gaia, sarreren bermeko errentaren erreformari dagokigu. B. Moción resolutiva presentada por doña Manuela Ruiz, concejala no escrita, relativa a la reforma de la RGI. Manuela. Arratsaldeon, todos. Moción relativa. Markatu, emendakin bat daukagu mozio inguruan, beraz, lehenengo emendakina eztabaidatzen da, pasatuko dizuegu. Vale. Gurirentzat, eta jorentzat, Manuela, zu badaukazu. Bai. Eta eskaria da. Bat talde bakoitzeko. Beraz, lehen segitu dugun prozedura bezala, lehenengo emendakina da eztabaidatzen dana, eta gero emendakina nortutzat ateratzekotan, testu emendatua da orduan bozketara aurkezten dana eta eztabaidatzera. Emendakina ez bada onartzen, testua berez aurkeztu den bezala, zan bozkatu eta eztabaidatuko genukena bakar. Beraz, hasiko gara emendakinaren azalpenarekin eta horrekin, Leire. Ondo badituzue, hurrengo hiru mozioak gai berdinaren ingurukoak direnez, zehazki bi berdinak direnez, eta hirugarrena zertxo baita aldatzen da, baina gai berdinaren ingurukoa denez, planteatzen dugu zen emendakinak hiru mozioetarako emendakin bera da, eta azalpen bera izango litzateke. Ondo badituzue, behin emango dut azalpena, eta horrekin nahiko edo bestela hirutan eman beharko dut azalpen txapa berdina. Orduan, ondo badituzue eta horrela gainetzen badidazue, horrela egingo dut. Ados? Enmienda a la totalidad
Abertzales, Euzko Abertzaleak, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos de Sopela a la moción no resolutiva presentada por Manuela Ruiz, concejala no adscrita, relativa a la reforma de la RGI. Este Pleno Municipal insta al Parlamento Vasco para que, en cumplimiento de la Proposición no de Ley 95/2016, avance en la tramitación de la modificación de la normativa que regula las ayudas sociales, buscando un pacto social de amplio consenso que consolide la financiación y garantice la sostenibilidad del sistema vasco de protección social. El Pleno del Parlamento Vasco del 15 de diciembre de 2016 aprobó la Proposición no de Ley 95/2016 sobre modificación de la normativa que regula las ayudas sociales, que instaba al Gobierno vasco a promover un pacto social de amplio consenso para consolidar la financiación y garantizar la sostenibilidad del sistema vasco de protección social. En ese acuerdo se instaba al Gobierno vasco a presentar en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud, en el plazo de 5 meses, el informe sobre el diagnóstico específico de los aspectos relacionados con la renta de garantía de ingresos que llevaba a cabo la Comisión Técnica del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Cumpliendo el mandato del Parlamento, el día 10 de mayo, la consejera de Empleo y Políticas Sociales solicitó comparecer para presentar el informe. Comparecencia que se sustanció el pasado 31 de mayo, planteando además las propuestas necesarias a corto y medio plazo para la mejora de esa prestación. En la proposición no de ley se instaba al Gobierno vasco a buscar un pacto que habría de contemplar las modificaciones que permitan optimizar todos los aspectos inherentes a la renta de garantía de ingresos y consolidarla como instrumento de cohesión social para responder a las nuevas situaciones de pobreza generadas por la crisis, revisando las unidades de convivencia y la de cada uno de sus miembros, de manera que se mejore su protección y evitando que se puedan cronificar situaciones de emergencia social. El informe entregado para su debate parlamentario cumple con los requisitos exigidos en la citada proposición no de ley y lo ha hecho con amplitud, coherencia y en plazo, dejando en manos del propio Parlamento la forma, plazos e intervinientes en la discusión, que con base en el documento entregado materialicen un nuevo texto legal que mejore el actual de la renta de garantía de ingresos. No cabe, en consecuencia, instar al Gobierno vasco a realizar algo que ya ha hecho y que en todo caso está en manos de los grupos políticos del Parlamento terminar el debate conforme a lo acordado en la proposición no de ley del 15 de diciembre de 2016. El Gobierno no ha eludido su responsabilidad, fijando un marco de discusión acorde a lo exigido por el Parlamento. Es hora de que los grupos parlamentarios trabajen y establezcan de común acuerdo el itinerario a seguir. Por esta situación no son entendibles las mociones planteadas ante este Pleno Municipal, ya que no aportan nada al debate y parece ignorar que quienes tienen competencia para seguir la tramitación de la modificación, los grupos parlamentarios, deben fijar su posición al respecto, y no el Gobierno y la consejera de Empleo y Políticas Sociales, quienes sí han fijado su posición de partida en este debate. Es por ello que planteamos esta enmienda a la totalidad a las mociones presentadas para retornar al consenso general de la proposición no de ley del 15 de diciembre de 2016. Estoy la secretaria de la señora. Realmente son los grupos los que tienen que hacer esto. Pero las declaraciones las hizo la consejera. De cierto modo, las declaraciones de la consejera orientan cuál va a ser el camino de su grupo. La consejera dijo lo que dijo. Es que hay un resto, Macho. Teresa. Verificar lo que ha expuesto la portavoz, la enmienda la hemos presentado conjuntamente, sobre incidir en que esta propuesta al Parlamento fue suscrita por enmiendas entre EAJ-PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Socialistas Vascos, es decir, contó con un amplio consenso y de lo que se trata es buscar un amplio consenso. Estamos en tiempo, estamos en forma, han cumplido los plazos rigurosamente y se está trabajando. Y con respecto a las declaraciones que haya hecho la consejera, bueno, ya es libre de tener su propia opinión, o su apreciación, es decir, no sé.
las cantidades que se proponen en otras comunidades autónomas cercanas a EH Bildu y a Podemos les ha parecido bien, como ha sido en Navarra, pero eso no es el fondo del grupo de trabajo del Parlamento. El fondo de trabajo ya se llegará a una cantidad, que sea 800, 1000 o lo que sea, y la cantidad que se determine tendrá que contar con un amplio consenso, y eso es lo que estamos esperando. Ministra Teresa, John. Bueno, la concejala no escrita y el grupo de Neguatera Sopela presentamos la misma moción porque así se nos ha solicitado desde el mismo origen. Se centra inicialmente, por supuesto que se espera que en el Parlamento Vasco se llegue a un consenso respecto a la reforma de la RGI. Sin embargo, nos preocupa buscar ese consenso ya desde declaraciones como la de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, que parece que enseguida uno se queda tranquilo pensando que con 650 euros al mes se puede llevar una vida digna, cosa sobre la que discrepamos. Sobre todo teniendo en cuenta que en un inicial análisis hay un documento de 15 propuestas para la reforma de la RGI. Es un documento que realmente tiene algunas propuestas que son buenas, a nuestro entender, pero que las dos primeras, que básicamente hablan de las limitaciones a las unidades de convivencia en un domicilio y del límite económico que por supuesto se pondera a la baja, pues ya nos parece que dificultan grandemente llegar a un consenso y el objetivo fundamental de la RGI, que es precisamente lo que se indica en el primer punto, de asegurar a las personas en vulnerabilidad que pueden llevar una vida digna. Por lo tanto, la moción nosotros la contemplamos como un toque de atención, por así decir, a que efectivamente ese consenso que esperamos se logre en el Parlamento Vasco sea, como bien he dicho, nos ha gustado mucho cómo lo han expresado, y damos todo nuestro apoyo, la moción de EH Bildu, puesto que nos parece que lo ha expresado perfectamente. Este Ayuntamiento solicita al Parlamento Vasco que asegure que la reforma de la RGI, que se está debatiendo, permite la inclusión en el sistema de todas las personas que se encuentren en estado de pobreza, garantizándoles unas condiciones de vida dignas. Y especialmente el segundo párrafo, en el cual dice: este Ayuntamiento solicita al Parlamento Vasco que sitúe el debate de la reforma legal de la RGI en el terreno de la garantía de los derechos humanos y no entre los controles sobre presuntos fraudes, que a veces parece que es donde se concentra la atención. En ese sentido, nosotros nos parece que las dos mociones podrían hasta refundirse en una, porque buscan el mismo toque de atención hacia el Parlamento Vasco. Sin embargo, la enmienda a la totalidad que se nos ha presentado, pues la verdad es que nos parece insuficiente, porque bueno, pues delega toda la confianza en que las cosas se van a hacer fenomenal. Como si eso fuera así, no habría las discrepancias que hay en los distintos grupos en el Parlamento sobre este tema. Por eso nos parece importante desde este Ayuntamiento poder dar un toque en el sentido de los dos párrafos que acabo de leer en la moción de EH Bildu. Este recaso. Sí, bueno, Arratsaldeon. En realidad esta moción relativa propone que el Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a desautorizar la afirmación realizada por la señora Beatriz Artolazábal, consejera de Empleo y Políticas Sociales, sobre que 650 euros al mes es una cantidad suficiente para llevar una vida digna. Lo dice precisamente una persona que gana 80.000 euros al mes. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a reorientar el proceso de reforma de la renta de garantía de ingresos hacia la mejora de su gestión, asegurar que es un instrumento útil para la erradicación de la pobreza y de la desigualdad social, y que ninguna persona o familia
que la necesite se quede excluida por el endurecimiento de los requisitos. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a blindar la garantía de ingresos como un derecho subjetivo de la ciudadanía. Y la justificación, el pasado día 1 de junio... Manuela, es que estamos ahora debatiendo la enmienda a la totalidad y creo que estás explicando tu texto, si no me equivoco. O sea, quiero decir, o sea, vuestra... Ya. Vamos a votarla. Primero va la enmienda. Es muy interesante. Sí, efectivamente. Pero primero se debate la... Pues eso es, que nos genera muchas dudas vuestra enmienda, porque efectivamente con declaraciones como las de esta señora, pues nos genera muchas dudas. Entonces se da por hecho que es que eso se va a hacer. Entonces nosotros vamos a votar. Willy. Emendakinak bakarrik lortuz, gero eztabaidatuko dugu besteaz. Gure ustez, 3 testuek, bai DBTU, bai Beren Sotelak, Manuela eta bai guk aurkeztutakoa, bertan behera ustea honen trukez ez da ona egarria. Osa, dugu, askoz gehiago dela besteetan, izango da gokiago edo ez agokiago, dugu ezin dela bertan behera gelditu dugu zinioetik, honengatik. Creemos que no es comprensible que 3 textos de este calado queden reducidos a esta enmienda, con lo cual no vamos a apoyar. Y simplemente decir, y lo digo ahora, claro, cuando hablamos de régimen no estamos hablando del gobierno vasco, de las declaraciones de la señora Tolazaba y no sé qué, estamos hablando que en Sopela mensualmente, durante el año 2016, había al mes 250 personas que estaban utilizando la RGI. Perdón, utilizando, bueno, esa expresión más correcta, pero que estaban cobrando la RGI. Y como siempre es mucho más femenino que masculino, hay muchas más mujeres que hombres. O sea, no estamos hablando de algo abstracto que no tiene que ver con Sopela, estamos hablando con un tema que es nuestro también y por eso queremos mantenerlo. Y es que este norbaitek zer gehitu nahi dago. Bueno, bestez, emendakina bozkatzera pasa egiten dugu, emendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Beraz, emendakina ez ateratzen, eta orain testua berez da aztertuko dugu. Beraz, Manuela, puedes repetir el texto. Bueno, pues como repetía, pues eso, que el Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a desautorizar la afirmación realizada por la señora Beatriz Artolozábal, consejera de Empleo y Políticas Sociales, sobre que 650 euros al mes es una cantidad suficiente para llevar una vida digna. Creo que sobran las palabras. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a reorientar el proceso de reforma de la renta de garantía de ingresos hacia la mejora de su gestión, asegurar que es un instrumento útil para la erradicación de la pobreza y de la desigualdad social y que ninguna persona o familia que la necesite se quede excluida por el endurecimiento de los requisitos. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno vasco a blindar la garantía de ingresos como un derecho subjetivo de la ciudadanía. Y la justificación la justificamos porque el pasado día 1 del 2017, en entrevista en medios de comunicación, la consejera de Empleo y Políticas Sociales en el Gobierno vasco, Beatriz Artolozábal, decía textualmente que 600 euros es una cantidad suficiente para que una persona lleve una vida digna. No sé, yo le aconsejaría que probara ella y a ver si con 650 euros puede llevar una vida digna. Ante la realidad en la que vivimos, en la que en el año 2016 el coste medio de la cesta de la compra ascendía a 220 euros y el precio medio del alquiler de una vivienda de 871 o más no son suficientes para vivir con las necesidades básicas cubiertas. Así lo entienden la mayor parte de colectivos y entidades de nuestro territorio en el ámbito de la inclusión. Entendemos asimismo que el fenómeno de las personas trabajadoras empobrecidas es un fenómeno cada vez más amplio en nuestro territorio. En este sentido, debemos afrontar la realidad cambiante y adaptar los mecanismos de protección social a las nuevas realidades y blindar herramientas que están siendo la base de la lucha contra la desigualdad social, la pobreza o la ausencia de bienestar de amplias capas sociales. Que cada vez la gente es más rica y cada vez hay más pobres.
vamos a votar a favor y me alegro mucho que el representante de Ventur me gustaría que también acatase otras órdenes del mismo origen de ámbito social que hasta ahora pues, no han sido. Me alegro mucho. Yo creo que esas consideraciones no son oportunas en el pleno. Teresa. Yo soy consciente de que la cuestión de la RGI es un problema muy serio y lo que deberíamos todos tender a es que la RGI desaparezca porque nadie tiene que cobrarla. En este sentido, yo desde luego deposito mi confianza en mis compañeros del partido, en el Parlamento, que yo espero que consigan llegar a consensos con el resto de grupos y creo que todos deberíamos confiar en nuestros compañeros del respectivo Parlamento. Yo desde luego confío en ello. Si me defraudan, no se llegan a consensos, entonces hablaré. De momento, un voto de confianza. Han cumplido con los plazos y esperamos los resultados. Bueno, lehen esan dudan da, berri, nahi duzu gauza hori horpegi egin behar dugu. Hau ez da, esko jorraritzen eztabaidatzen den gauza bat. Lehen esan dut zenbaki berrobilak eta 2016an gehien jaso zuten hilabeten esan ziren 278 soperostar eta gutxien 246. Beraz hitz egiten egara 250 soperostarraz inguruz. Ez gauditze egiten, eusko jorraritzan dagoen eztabaida antzu eta teoriko batez. Besta sopelan dagoen egora bat inguruz aila hitz egiten. Bueno, hori esan da. Printzipioz, guk onartzen dugu, ez dakit gero nola plantatuko den, Zerebetu eta Manuelak zuten proposamenak berdintzua dira, ez dakit bialdiz bozkatuko dugun, ez dugun bozkatuko, edo ez dakit gaina guk onartzen dugu proposamen hau, eta uste dugu gainera eztabaida ez da bakarrik zer gertatzen den parlamentuak. Hemen Euskal esparruan izan dugun gure ikur nagusiena, gure eredurik nagusiena RGI nolabait dagoen progresia, konifikatzen ari den progresiari aurre egiteko desmantelatzen ari gara. Orain dela oso gutxi ere RGI zeukan dutura, sueldo mínimo interpersonalarekin ere kendu zen. Orduan beraz eztabaida sakona da. Hace unos meses estamos hablando de un tema respecto a 250 soperostarras y que son los que más necesitan, porque están cobrando la RGI, y además, independientemente del debate que podamos tener en el Parlamento o no Parlamento, creemos que se está desmantelando lo que ha sido un símbolo, una identidad de hacer frente a una pobreza que se está cronificando últimamente. Hace muy pocos meses se desvinculó la subida de la RGI con la subida del sueldo mínimo interprofesional, con lo cual es un ataque, una chafa a la RGI. Por eso creemos que se va a desmontar. Nosotros vamos a votar a favor de esto, no es que pasamos luego con la otra moción, porque es prácticamente exactamente igual. Y adelanto, a pesar de lo que ha dicho John, nosotros no queremos cansar al personal. Si una de estas dos mociones se aprueba, nosotros retiraríamos la nuestra, porque tampoco es cuestión de meter 3 mociones con el mismo tema. Retiraríamos la nuestra si se aprueba una de estas dos. Vamos a apoyar esta, si se aprueba la nuestra la retiramos y no vamos a alargar esto por alargarlo. Nosotros no somos insensibles a la situación que viven 250 familias de Vela. Todo lo contrario, lo que decimos es que este tema se está trabajando en este momento en el Parlamento. Inicialmente se comenzó con un consenso que hemos mencionado anteriormente, que esperemos se consiga nuevamente y, a su vez, la mayoría de los que aquí estamos tenemos representación en el Parlamento. Entendemos, no es confiar en que lo hagan bien, estamos seguros de que va a ser así. Ese trabajo les corresponde a ellos y, por tanto, desde aquí lo que nos queda es esperar a ver cuál es el resultado de esa mesa de trabajo que en este momento está trabajando en el tema, confiar efectivamente, porque creemos que tienen esa responsabilidad y que la van a llevar adelante sin ninguna duda y que el resultado sea mejor para estas familias y para todas las demás. Pero, insisto, la mayoría de los que estamos aquí estamos a su vez representados en el Parlamento por nuestros mismos grupos y esos grupos están trabajando en esta cuestión. Beste notifikazio bat esateko, bozkatzera paso ingo gara. Orain bozkatuko duguna da aurkeztu den testu
testua bere osotasunean emendatuko da. Beraz, testu horren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak. Beraz, testua onartutzaren batzen dugu orain. Tokatzen da galdera da segiten dugu beste mozioekin, praktikamente berdinak dira, denok baterak berea mantentzen dago. Denok batera Sopela, evidentemente, retira la moción, puesto que todo su contenido es exactamente igual que la presentada por la concejala no escrita, y únicamente mencionar, porque se ha mencionado antes y constará en el acta del Pleno por parte del concejal de Orain, que desconocemos cómo funciona él. Denok batera Sopela no recibe órdenes de nadie, sino que recibe las cosas propiamente. Por intentar que no volvamos a entrar en las dinámicas de los plenos, que suelen ser hasta divertidas, pero creo que no procede que nos simplifique que nuestras cosas en la cabeza en el Pleno. Me parece seguimos, ¿vale? Denok batera bere mozioa gai horrenetik ateratzen dago, Bilduk. Esan dut, guk ere gurea baizela, ezberdina, baina erretiratzen dugu. Bai, emozio horiek, gai horrenetik ateratzen ditugu, beraz, puntura pasatzen gara. Sopelako eratzen ditu udal talde politikoak aurkeztutako mozio ez erabakigarria. Haien, epena 28 pertsona LGTBI eskubideen nazioarteko eguna. Moción resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako eratzen ditu relativa al día 28 de junio, Día Internacional de los Derechos de las Personas LGTBI. Biak da, eguna, eta duen horretan gaur guztiz aproposa zen mozioa orkestea, biena gai transexual, bisexual egunean ospatu behar da, eta hil horretan aurkeztu dugu gure mozioa. Uste dugu jaiak eta gaur egun oso modan jartzen dira basoia, baina horren dino balela garaia aldarrikapenak egiteko, borrokak egiteko, egoera ez da inondik inora berdin du, eta gainera zoritxarrez gure gizartean uste dugu, eta igual oso esategar esan deteke, sortzen ari den ustel bat, berdintasun batean bizi garela, gaur egun gauzak oso arautu normaltzat jotzen direla, eta uste dugu hori ez dela horrela izan, ez dela horrela, eta zentzu horretan uste dugu biak eguna, borroka eguna, aldarrikapen eguna dela, eta hil horretatik gaur emozioa. Askotan hitz egiten da kapitalismo arrosa, pizka bat horre sortzen ari den interes ekonomikoak aldarrikapenen gainetik eta bat, hildo horretan kokatzen dugu gure proposamena. Eta hildo horretan eskatzen dugu, gure eskaera de sencilla, que como ayuntamiento trabajemos en la recuperación de la memoria histórica que tenemos en nuestro pueblo sobre ese tema, que se ponga en Sopela algún símbolo de esta lucha. En Sopela tenemos una calle 8 de marzo, en Sopela tenemos una calle de derechos humanos, en Sopela tenemos un monolito, mucha gente no lo sabe, pero bueno, hay a los trabajadores fallecidos en el centro laboral, pues ¿por qué no también pongamos un mural, un monolito, una placa en homenaje a estas personas que realmente lo merecen? Y esa es nuestra petición, simplemente. Creo que la primera parte de hecho en euskera, pero se ha entendido. Si no, no sé qué decirlo. Juancho. ¿Votaremos o no? Teresa. Bueno, yo me quedé un poco sorprendida porque pensaba que la propuesta que habíamos asumido era la que se presentaba de la comunidad y que ya este tema, pero bueno, visto así, visto que sale, bueno, yo en el fondo, con ciertos matices en algunas cuestiones, por nuestra parte es perfectamente asumible.
casi todos sus puntos. Sí que es verdad que los actos del orgullo se han convertido un poco en festejo y bueno, pues de todo lo que se convierte en festejo pues se hace negocio y el que puede, toda la situación que tiene la gente, pues el que puede vender un abanico pues vende y el que, bueno, pues digamos que eso es criticable de alguna medida pero tampoco deleznable. Lo más preocupante para mí es que, bueno, yo formo parte del grupo LGTBI de mi partido y nos han hecho llegar los Respetud, nos han hecho llegar su propuesta para la futura ley, por lo que estamos trabajando, codo con ellos. Es decir, que este tema lo tenemos en cartera y yo formo parte activa de este comisión. Y hemos visto con asombro que en Bilbao concretamente ha habido conferencias, actos y cosas que no tenían nada que ver con la farándula y no ha ido nadie. Ha habido incluso que suspender actos por inasistencia. Eso es lo triste y lo preocupante. Si estos actos de jarana sirven para que cada día en la ciudadanía se vea, se normalice que hay personas que se sienten diferentes, que tienen su imagen que es diferente, bienvenido sea. Creo que falta mucho por hacer, creo que todavía hay un sector amplio de la sociedad que todavía se lleva las manos a la cabeza, incluso rechaza este tipo de actitudes. Por eso, bueno, no voy a entrar en matices porque el fondo es lo importante. Bueno, pues sobre la memoria histórica es una de las propuestas que se lleva en el grupo de trabajo, que una de las calles de la localidad, los que estamos de acuerdo perfectamente, y bueno, pues que sí, solamente decir que el gobierno vasco no es el que tiene que pensar la ley, es el Parlamento, pero bueno, por ese matiz que es un error de cortapega seguro, pues nosotros vamos a apoyar esta moción. Bien. Nosotros estamos de acuerdo con la declaración institucional, que el texto que se aprobó en el trabajo realizado en la Mancomunidad de Uribe Costa. Sin embargo, de esta moción nos ha gustado especialmente que no se detiene solo en propósitos generales, sino que presenta una propuesta de acciones concretas para visibilizar el apoyo. Que no nos quedemos en palabras, sino que lo materialicemos con hechos, ¿no? Ya sea la propuesta de recuperar la memoria histórica o nombrar una calle, o quizás especialmente interesante la de un espacio público. Efectivamente, son ideas, propuestas que nos parecen acertadas, y lo único que añadiríamos, que compartimos totalmente ambas, tanto la declaración institucional como esta moción, que la acción que se lleve a cabo, esperemos que se lleve a cabo alguna, pero bueno, pues lógicamente sea una acción de consenso sobre lo que pretendamos hacer, y nos parece perfecto. Hasta luego. Manuela. Sí, a mí también me parece muy buena idea el tema de visibilizar, y sobre todo pues eso, espacios que nos recuerden, pasos de cebra, bancos, como han hecho por ejemplo en Santurtzi, y para que ya que no ocurra que a esta gente le insulten, que le violenten, que le peguen, y estamos a favor de la moción. Estaba rozando si ruego moción, pero como estamos en San Pedro he dicho, venga, ahora de nuevo moción, que tampoco es fatal. Entonces, nos parecía interesante, o sea, que argumente que hay. Desde nuestro grupo, todas aquellas iniciativas que sirvan para visibilizar, para apoyar y para defender a las personas que ven sus derechos pisoteados o vulnerados, pues todas aquellas acciones, como digo, que defiendan estas iniciativas recibirán nuestro apoyo, como no podría ser de otra manera. Sí queríamos apuntar que la semana pasada en la Comisión Informativa de Acción Social y Mujer presentamos el texto
texto borrador que se aprobó en la Mancomunidad. Entonces, bueno, pues en este caso nos vemos una vez más, en la situación de tratar, votar y aprobar dos mociones, dos textos, moción, declaración, llamémoslo como queramos, con una temática similar. Como digo, vamos a apoyar la moción de Bildu. Las propuestas que hacen nos parecen interesantes, nos parecen asumibles, como no podría ser de otra manera, pero pues sí, hacer esa pequeña matización en cuanto al hecho de plantear mociones y textos sobre la misma cuestión. Norbait zerri egitu nahi da. Ez. Bozkatzera pasatuko gara. Mozio ez erabakigarri honen aldeko bozka. Onartutzat ematen da, hau bateko bozkaz. Eusko Abertzaleak, nacionalistas vascos eta socialistas vascos de Sopela udal talde politikoek aurkeztutako adierazpen instituzionala. Gaia, ekainak 28 lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualen askapenerako nazioarteko eguna dela eta. F. Declaración institucional presentada por los grupos políticos municipales Eusko Abertzaleak, nacionalistas vascos y socialistas vascos de Sopela relativa al 28 de junio, Día Internacional de la Liberación Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual. Teresa. Esta propuesta de declaración institucional fue la que, como ha dicho Contraver, es la que se llevó a la Comisión de Igualdad y que es la que ha asumido también la Mancomunidad. Voy a pasar a leerla. A pesar de los importantes avances legislativos, la diversidad en la orientación sexual y la identidad de género continúa siendo causa de discriminación, estigmatización y exclusión social, dándose una reactivación de actitudes homófobas que intentan reafirmar el heterosexismo como única opción afectivo-sexual de nuestra sociedad. Este ayuntamiento considera fundamental condenar enérgicamente las formas de violencia y discriminación contra las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales. Es por ello que se ve esencial que todas las instituciones públicas abordemos distintas políticas y medidas de acción pública para promover la defensa de los derechos de las personas homosexuales y transexuales que prevengan el acoso, el sexismo, el abuso sexual y la homofobia. De igual manera, considera fundamental y necesario educar en la sexualidad y en la afectividad de manera normalizada, favoreciendo una sociedad donde se respete y se atienda la diversidad afectivo-sexual de todas las personas. El Ayuntamiento de Sopela se suma a la reivindicación social por la igualdad de derechos y no discriminación de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales y anima a la ciudadanía a participar en los actos que con tal motivo se promueven el 28 de junio, Día Internacional de Liberación Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual. Gracias, Teresa. Jon, besterik gabe eskertzea lehen gure mozioen egindako komentarioak, logikoa da ideiak eta zaztapen ezberdinak egotea, baina orokorrean oso posibituki baloratu duzu eta zentzualetan eskertzen dugu. Guk ere haueni noski baiet berietzen emango dugula, zarantzarik gabe gure ustez honi fakazitzaio bizimizizio puntu hori eta horregatik aurkeztu duen beste bainonekin. Uneko bat egiten dugu al hacer los comentarios hechos anteriormente. Es lógico que haya distintos matices, si no sería un poco surrealista, que estaríamos de acuerdo en todo, pero en esa línea nosotros también vamos a apoyar esta moción, con la cual estamos totalmente de acuerdo. Lo único que diríamos que le faltaba ese punto de visualización que la nuestra había, por lo cual, sin problemas. Vale, honek beste buskatzera pasiko dugu. Beraz, mozio erabakigarri honen aldeko bozkak. Hau batez, ez? Izan da. Hau batez, errego eta galderen azalera pasatzen gara. Errego eta galderak a Manuela Ruiz Blanco Andreak atxikidadeko zinegotzian aurkeztutako erregoa. Gaia, bortizkeria matxistaren kontrako pankarta bakarrak egiteari buruzkoa. Preguntas a
Luego presentado por la concejala no escrita y por Manuela Ruiz, relativo a realización de pancarta única contra la violencia machista. Sí, bueno, somos conscientes de que la violencia machista es una lacra y hemos percibido que en este ayuntamiento, quiere decir que en este pueblo, las mujeres de Txartu se movilizan una vez a la semana y pensamos que es importante darle visibilidad, ¿no? Y que entre todos hagamos una pancarta que sea partidista, que no tenga partido, denunciando esta lacra machista que existe. De hecho, en alguna comisión en este ayuntamiento se nos ha hablado de que en este pueblo también hay violencia machista y mujeres maltratadas. Entonces sí que creemos que es importante entre todos hacer una pancarta y cuando se produzca una agresión machista que la extendamos y que todos los vecinos nos unamos y que la pongamos en la puerta del ayuntamiento. No sé qué os parece para que actuemos de esta manera. A mí me parece genial lo que te propones, si me parece, para que tenga más visibilidad, hacemos como se hecho con la bandera LGTBI, hacemos una pancarta que se pueda poner en el balcón que tiene mucha más visibilidad. Y cuando las chicas de Txartu hacen su concentración, mandamos que se ponga, se mantiene el fin de semana, se amplía por ejemplo, y encargamos que se haga una pancarta, obviamente que sea política contra la violencia machista. Sí, bueno, nosotros pensamos que es mucho mejor que esa pancarta se visibilice en el ayuntamiento. Pancarta. Pensaba que es que las chicas del Txartu se manifiestan en la Rabasterra. Sí, no, te digo para poner en el balcón del ayuntamiento, que es lo más visible, es decir, el balcón se ve desde otro lado. Pancarta es una. Si te parece bien, encargamos una pancarta, cuando nos pasen el diseño lo pasamos para ver que estéis de acuerdo y si os parece correcto, pues empezamos. El siguiente ruego no sé si es necesario porque está... Recordad que puede haber otros grupos de mujeres que no es Txartu, Sí. Sin más, y por decir. Como visibles. Por decir algo, vale. Adelante. El ruego igual es necesario porque respondido. como está pospuesto, pues ya trataremos. Eso es, vale, va honen bestez, amaiera ematen diogu. No, Ahí va, vale. bueno, guk bi komentari guk ahoz ez dugu registratu, bueno, probak ere, dira hemen ahoz komentatzeko guztian artean, bi gai komentatu nahi ditugu. Batetik, bueno, aurreko astean, horren dela niesta, ekartu zen prentzan, eta horren bidez enteratu ginen, etxegide batek, Aitor Navas Lanzagorta izenekoa, Soperako 50 familiei diru galera esaguratsua eragin diela, eta etxegide hori, berriro diot izena, Aitor Navas Lanzagorta desagertu delako. Etxeak jabei eman gabe eta lurrak eman gabe. EH Bildu tarte honetan hitz egin du hainbat familierekin, egin zuen galdera bat udaletxean, jaso dugu informazio bat eta hemen erregu bat egin nahi dugu. Apareció en la prensa recientemente un constructor desapareció dejando a 50 familias de Sopel empantanadas con sus casas y sus terrenos sin poder construir, aunque la prensa aparecía 50.000 euros, luego parece que esa cantidad no ha sido tan grande en todos los casos, en algún lugar sí, pero bueno, creemos que la noticia era alarmante, hablamos con algunas de las familias afectadas, realizamos una pregunta registrada en la Comisión de Urbanismo para tratar el tema y queremos plantear un ruego en este pleno, ¿no? Udal honen aholkularitza juridiko eta teknikoa auzotar hauen zerbitzuan jartzea eta bizkorretezen ahalik eta gehien egin beharreko tramite técnico guztia. Queremos que los servicios jurídicos de este ayuntamiento, si es necesario, si estas personas lo requieren, se pongan a disposición de estas personas, de las personas afectadas, así como los servicios técnicos para agilizar dentro de lo posible todos los trámites que se puedan surgir de esta situación. Ha habido situaciones realmente dolorosas, no solamente la pérdida de dinero,
créditos con banco, estos créditos puentes y demás, no saber dónde matricular a los hijos, estar durante una larga temporada viviendo en pisos de alquiler. Entonces, bueno, que el ayuntamiento, como ruego, tome todas las decisiones posibles para acelerar, dentro de los márgenes legales, por supuesto, toda la asesoría jurídica y técnica para estas personas afectadas. Udarak egindako familia hauekin dira gestionaiko, eta errestu ditu hainbat kasutan berregitea sozietateak, todo esto ya que sea más fácil. Estas familias lo que se constituían eran cooperativas, por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es agilizar toda la gestión correspondiente a que las licencias que están en su día a nombre de las empresas Kiam y RIA 2012, que eran las que gestionan estas personas, estas licencias cambien de propietario y también a ser de estas personas, y se les facilita incluso en algún caso contacto con personas que se les puede ayudar. El ayuntamiento está analizando el personarse en el juicio de alguna manera, lo que no tiene capacidad lógicamente es de nosotros prestar asesoría jurídica a unos terceros. Sí que vamos a analizar la posibilidad de personarnos en el juicio para ver, primero el juez que nos autorice, ver de esa manera si podemos presionar y empujar para que la solución sea lo más rápida posible, por lo más entendemos que esta es una forma de defender los intereses de gente, en algunos casos de Sopela, en otros casos que se iba a venir a vivir a Sopela, en muchos casos la mayoría gente joven, habiendo metido en el 90% de los casos 50.000 euros, que algunos recuperan, otros recuperan en parte y otros no, con diferentes circunstancias, y eso es lo que el ayuntamiento va a hacer. Bueno, en esa línea va nuestra petición. Sabemos que el ayuntamiento no puede poner un abogado full time al servicio, pero bueno, que dentro de lo posible se dé esa asesoría jurídica y esa asesoría técnica utilizando el proceso, sin más, necesitando, pero bueno, que conste en el pleno que tenemos una petición asumida por todos. Eta bigarrena, oso gutxi hitz egingo du, hemen badaki gaur egun dagoela jendea, ospitaleko sargideaz eta baina guk hemen gutxienez aipamen argi eta garbi egin nahi dugu eta horrela ere harta jaso dadin. Atzo egon zen istripu bat Olabide kalean, gero horretatzen den, prentsaren bidez enteratu gara errepidea egitear dagoela, entzun da genuen, baina berriro erretu da prentsan ia oso pelaburren egingo dela, eta guk zalantza handiak ditugu egindako galdetegi horiek, galdedera horiek. Comentaba que no me voy a extender mucho porque sé que hay gente que quiere hablar luego al final y no es cuestión de alargar el pleno, pero sí queríamos que había que citar que ayer hubo un accidente en la calle Olabide, que por medio de la prensa nos enteramos que ya el plazo para reiniciar las obras es realmente breve y que empezará muy pronto, y que tenemos muchas dudas sobre el proceso, llámese participativo, de preguntas que se ha hecho. En nuestra opinión, y como tal queremos considerarla para cualquier aclaración a futuro, o sea, la pregunta era dirigida, cerrada y escondía su verdadero objetivo. La puedo leer, pero era: ¿has oído hablar sobre el vía que comunica Sopela con el polígono industrial de Olabide con la zona de viviendas Euskeico, todavía sin construir, y conectará con la carretera que une Sopela con Urduliz y el acceso al hospital? En último momento, en la cuarta línea, aparecen los accesos al hospital, y la información que se ha dado en el formulario es totalmente tendenciosa, solamente de un lado. La apertura de dicho vial mejorará el acceso por carretera desde la zona de Leioa a Guecho y desde Repente a Borrell Sopela. Permitirá ofrecer un acceso óptimo a las parcelas del polígono a las empresas que se instalen. Generará mayor dinamismo y actividad económica, favoreciendo la creación de riqueza y la creación de empleo. Mejorará el flujo de tráfico ante la próxima inauguración del centro comercial de Verango. Conectará con la carretera que une Sopela con Urduliz, dando acceso al nuevo hospital. Esto es una pregunta. No, esto es maravilloso. Ahora dile que no. Entonces, en ese aspecto, nosotros no asumimos para nada esa pregunta, y mucho menos si esa pregunta se justifica de alguna forma en el acuerdo presupuestario que firmó Bildu con el equipo de gobierno, en donde decía: ante la apertura del hospital de Urduliz y la próxima inauguración del centro comercial de Verango, se tendrá en cuenta lo aprobado en el pleno de marzo del 2016 y se habilitará una partida de 20.000 euros para poner en marcha un proceso participativo que facilite a los operostarras toda la información sobre esta problemática, sus posibles alternativas y garantizar el debate público. Nosotros, como tal, conste en acta que no avalamos de ninguna forma con nuestro acuerdo presupuestario el proceso que se ha hecho. Presentamos que esos 3 puntos
sus posibles alternativas, se garantice el debate público y se dé toda la información posible, y en nuestra opinión eso se ha convertido en una pregunta farragosa que esconde el objetivo real de la pregunta. Como tal, queremos que eso pueste en acta, y como luego va a mirar el público y posiblemente no tengamos mucha oportunidad de intervenir, por lo menos que nuestra opinión sobre la encuesta quede clara. Ministro Willy, nuestra opinión es diferente, es decir, el proceso participativo al que Paludes aún no ha terminado. Es decir, se ha empezado con una encuesta, la segunda parte es recoger propuestas de la ciudadanía, ya se han recogido y bastantes. Se ha hecho, y nos acaban de dar, un estudio sobre seguridad en la calle de Olavide, que por supuesto, y como hemos dicho siempre, no se hará nada en esa calle sin que nosotros entendamos que la seguridad está garantizada, ¿vale? Y para que la seguridad esté garantizada, sobre la situación actual de la calle Olavide hay que hacer actuaciones, porque entendemos que en estos momentos no se garantiza la seguridad básicamente de los peatones, que al final es la parte más vulnerable, ¿vale? Por lo tanto, ese proceso participativo aún no ha finalizado. Este equipo de gobierno y el partido que representamos, desde el momento cero y desde elecciones dijimos que íbamos a impulsar la creación de una zona industrial en el final de Olavide. Tú mismo, como portavoz de tu grupo en el año 2009, avalaste con unos parabienes importantes todo lo que tenía que ver con Osteico, creo que septiembre de 2009, es decir, por las VPOs que están previstas en esa zona, el vial, etcétera, creo que es 2009. Echar un vistazo, septiembre de 2009. Sí, tanto luego. Por lo tanto, para nosotros es un plan estratégico que lógicamente tiene que estar avalado por la seguridad ante todo. Y para nosotros es importante porque nuestro programa iba, igual que en el vuestro, el desarrollo de la zona industrial. Para que esa zona industrial se desarrolle, yo no conozco muchos más caminos posibles. No es cierto que el vial actual comunique con las parcelas industriales, es decir, es incierto, no las toca, por lo tanto hay que ampliar esa carretera hacia la derecha, y nosotros siempre hemos mantenido la postura de que el desarrollo de ese vial, una vez analizado y una vez tenidas en cuenta, uno, cómo es la obtención de esos terrenos, lo tenemos ya, es decir, tenemos el informe jurídico que avala la obtención de esos terrenos. Punto número 2, no hay ningún informe que diga que eso sea ilegal, ninguno. No existe informe que diga que eso sea ilegal. Tercero, entendemos que es una necesidad, y como equipo de gobierno nosotros apostamos por hacer ese vial en las condiciones de seguridad que garanticen que no haya ningún tipo de incidente como el que ocurrió ayer. También hay que ver las estadísticas de los últimos 7 años de la calle Olavide. En la calle Olavide, en los últimos 7 años, ha habido 3 atropellos. 2 de ellos han sido fuera del paso de cebra, por lo tanto, entendemos, sin haber entrado en más detalles, pero entendemos que la culpabilidad era en todo caso del peatón aparentemente, y solo ha habido un atropello en paso de cebra, que fue el de ayer. Absolutamente lamentable, y además a una excelente amiga mía. O sea que para mí en lo personal, más lamentable todavía. Para evitar todo ese tipo de problemáticas, no se va a hacer ninguna actuación en la zona que está sin construir hasta que la zona de la calle Olavide, que ahora mismo está habitada, no esté habilitada para que los coches actuales, sin ponerme en futuros, actuales, puedan pasar en condiciones de seguridad óptimas. Esa es la respuesta, y como supone también que en el público habrá bastantes intervenciones sobre este tema, pues, y como tampoco es cuestión de generar un debate. No, yo no voy a entrar en el debate porque creo que el público va a ir, pero siempre decir, es cierto que en aquel momento no he H. porque H. como tal no existía, pero yo como concejal sí hablé para aviones el tema de Osteico, pero tú has dicho que fue en el 2009, simplemente comentar que el proyecto del hospital es 2010, yo ni sabía que existía el hospital en el 2009, con lo cual puedo hablar maravillas. Puedo hablar maravillas porque el acuerdo era que gestionaba todo aquel terreno Urduri, parte de la tercera Sopela, y era que en base a las viviendas que se iban a hacer en Urduri, el terreno de Sopela como quedaba como zona verde. Entonces, lo acordé y
legítimamente. Había sido ridículo que Sopela construyese una serie de viviendas a 2 kilómetros del centro urbano con todo lo que implicaba de suministros, de dificultades y demás. Con lo cual, claro, pero repito, en el 2009, desde luego nosotros no sabíamos que se iba a hacer un hospital y no era público. Si había informaciones privilegiadas de algunos otros partidos en otras instituciones, de acuerdo, pero desde luego los pobres concejales en aquel momento, no sé, como desgraciadamente la historia política este se ha dado muchas vueltas a qué sigla representaba, pero sí, desde luego, sí sé dónde estaba, aunque tenía otras siglas distintas. Desde luego en el 2009 no estaba previsto el hospital. Pues te voy a dar un detalle sobre ese cambio que avala por qué nosotros ascribimos este vial a la zona industrial. En ese cambio, que a ti te pareció también hasta ese momento, el vial, me dejas acabar, el vial se ascribía a la zona industrial. Por algún motivo que sí, el vial se ascribía a la zona industrial. El vial se ascribía a la zona industrial. Y por algún motivo que yo desconozco, en ese momento, ese vial que era para dar acceso a la zona industrial, se desascribió de la 12.1 para escribirlo osteico. ¿Vale? Por lo tanto, originalmente el vial siempre ha sido para dar acceso a la zona industrial que existe en la zona de la derecha. Que en la zona de la izquierda, pues obviamente está pegada a la carretera y ahí no requiere de ningún tipo de acceso complementario, pues porque ya existe. Ahí no hay ninguna pega, ¿vale? Y por tanto también, supongo que a nadie se le escapará que para esas viviendas que comentas, creo que además en el aparato VPO, si no recuerdo mal, yo creo que los propietarios seguramente también pasarán en coche. ¿Es una pregunta? Espera, sí. No empieza, pero tú primero. Sí, yo en el anterior pleno manifesté una queja en torno a la dificultad que teníamos para acceder a la información, pidiéndola con requisitos, sellados, con sello de entrada. Entonces el alcalde me contestó, y yo textualmente, del Vigo procede a la lectura del artículo 76, el alcalde contesta que ese plazo se refiere a una solicitud motivada, vosotros, por norma general, no la solicitáis de forma motivada y cuando no se solicita de forma motivada, el plazo es otro. Pues mira la ley. Juanchu, perdona, que cuando se refiere de forma motivada es que se refiera y que refieras que eres concejal. Es decir, si alguien aquí viene y dice, hola, soy Juanchu del Vigo y quiero acceder a la información, no estás actuando como concejal, estás actuando como Juanchu del Vigo y tienes los plazos que tiene Juanchu del Vigo. Cuando tú actúas como concejal, como hacen otros grupos, dicen que actúan como representantes de ese grupo y por lo tanto los plazos son diferentes. La ley lo que da es unos plazos diferentes de respuesta a un tipo de petición y a otro tipo de petición en función de la figura que tú mismo te des. Yo ya sé que tú eres concejal, pero tú lo tienes que reflejar. Si yo pongo horario Sopela. Bueno, lo que pasa es que seguramente igual todo el mundo que trabaja en el ayuntamiento no sabe tres líneas. El tribunal, sentencia del Tribunal Supremo del 98, establece que los concejales puede convenirles no decir para qué quieren la información, a fin de no desvelar sus estrategias de actuación política. O sea, no hay que motivarla. Perdona, en la ley también se establece que sobre todo cuando una misma pregunta de un mismo concejal sobre un mismo objeto es repetitiva, se le puede instar a que explique por qué quiere esa información. Y por cierto, también te estamos mandando notificaciones electrónicas que no está recibiendo. No se lo puedo agregar a la secretaria. Que lo aclare. Digo que las peticiones de información, peticiones lógicas para el ejercicio de lo que estoy aquí, tengo que motivarlas, tengo que explicar para qué las quiero. A ver, la ley y en concreto el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales establece un régimen ad hoc para los concejales. Es decir, diferencia el régimen que pueda ser de aplicación a la solicitud que haga un ciudadano o cualquier tercero de las solicitudes que hagan los concejales solicitando información para el ejercicio de sus funciones. Claro, aquí cuando un concejal... No, ahora déjale hablar ahí. Cuando un concejal, bueno, cualquiera de los que están aquí, solicitáis información, por ejemplo lo que ha dicho el alcalde, cuando el Vigo solicita acceso al expediente tal, claro, nosotros no sabemos
si en esa solicitud concreta tú estás actuando como concejal o no. En primer lugar, porque no se dice que se está actuando como concejal, y por otro lado, porque tampoco sabemos si esa información que se está solicitando es para fines particulares o bien para el ejercicio de funciones, porque muchas veces se pide acceso a expedientes que están ya completamente terminados y archivados. Entonces, claro, nosotros no tenemos manera de conocer, si no nos lo explicáis, para qué, o sea, qué tratamiento da esa solicitud. Entonces, si un grupo, como puede ser por ejemplo muchas veces el Carro Bildu, que presenta solicitudes en nombre del propio grupo, aunque no se motive, sí que se les da un poco ese tratamiento. O sea, tampoco se pide que se motive, pero sí por lo menos decir que actúa en nombre... Yo siempre pongo por eso, espera. No, siempre no. Si es algo particular no lo pongo. Siempre no. Pero si es algo político, pongo con eso, espera. Y sé distinguir perfectamente qué institución es una y qué institución es otra. En cualquier caso, yo tengo presentada a todos el 2 de mayo y va para 2 meses. De todas maneras, también insisto en lo que ha dicho el alcalde, se mandan notificaciones electrónicas que no se ven y que se están entendiendo por rechazadas. De hecho, mira, hoy he rechazado precisamente una petición de información tuya porque no te la he recibido. Es decir, todos tenemos un buzón electrónico al que tenemos la obligación de acceder y además nosotros desde aquí vemos si se ha accedido o no. Pues ahí podrías ponerme peticiones. ¿Cómo? ¿Que si no accedes? Si enviamos notificaciones y no accedes. ¿Más luego son preguntas, Joan? No sé, porque con esta digresión ha quedado un poco separado. Era de nuevo que era Sopela. Quería simplemente añadir, porque estábamos hablando del proceso participativo anteriormente, añadir a lo dicho que efectivamente la última comisión informativa de urbanismo, nuestro grupo también manifestó en relación a lo publicado en Sopela Gurea, que es lo que se ha leído anteriormente, de cómo se describía lo que en principio iba a contener el proceso participativo, que era que se iba a facilitar a los sopelotarras toda la información de esta problemática, las posibles alternativas y que se iba a garantizar el debate público y que por lo menos hasta el momento, tenemos la confianza de que igual las cosas cambien, hasta el momento nos parecía que no se había cumplido. Primero, porque, por poner un ejemplo, entendemos que dentro de las preguntas que se ha hecho, la encuesta que se ha hecho a los sopelotarras, no se les ha manifestado toda la información, como dice aquí en Sopela Gurea. Entre otras cosas y otros detalles, podríamos comentar lo que hemos mencionado en más de una ocasión en este pleno. Existe una alternativa, existe una propuesta registrada en Sopela, Durango y Urduliz, en los 3 ayuntamientos, que podrá estar mejor o peor, es una propuesta para el debate, pero que existe y está registrada en los 3 ayuntamientos para este caso en concreto. Y de eso, que yo sepa, no solamente no se ha informado a los sopelotarras de la asistencia, sino que me parece, que me corrijan si me equivoco, que tampoco se ha informado al resto de los grupos políticos de este pleno, a pesar de que nosotros, de Novatera Sopela, lo solicitó expresamente, que hubiera un debate y que se comunicara a los demás grupos. Entonces, bueno, termino aquí. Era comentar que nosotros en la Comisión Informativa de Urbanismo también manifestamos nuestra discrepancia sobre estas declaraciones porque hasta la fecha actual, esperamos que se cumplan, hasta la fecha actual las entendíamos no cumplidas. Es que ricasco. Es que ricasco, Joan. Pues sí, tenemos una discrepancia, es decir, si vosotros habéis metido por registro en diferentes ayuntamientos, diferentes propuestas, quien es el responsable de darles publicidad, desde luego no es el equipo de gobierno, seréis vosotros. Es decir, no es el partido que está gobernando. Yo lo analizaría, podréis discutir contigo, lo podrás discutir con cuantas personas entiendas oportuno, pero la responsabilidad de discutirla, difundirla y darle publicidad, desde luego no es del equipo de gobierno. Por otro lado, como he dicho, el proceso participativo aún no ha acabado, seguramente habrá gente que le acabe gustando más, seguramente habrá gente que le acabe gustando menos. El proceso, lo que está claro es que, según su punto de vista, las preguntas no eran claras, según mi punto de vista eran perfectamente entendibles, la gente respondió en un altísimo porcentaje y además en la pregunta a la que hacéis alusión respondió claramente conocer de lo que se estaba hablando, es decir, que un 70 y pico % sobre una pregunta tan extremadamente complicada como decís, responda que conoce de lo que se está hablando es un porcentaje importante y te aseguro que la gente no se corta en colgar porque no
ni se finalizan, ni se acaban, etc. ¿Vale? Por lo tanto, el resultado de la encuesta es absolutamente fiable. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la respuesta es la que es. La respuesta es que el 73% de los encuestados conoce la existencia del proyecto de ese vial para dar acceso a la 12.1 y que lo valoraban con un 7,8. Es una valoración bastante alta. Por otro lado, es lógico pensar que la gente conoce ese vial porque viene desde las normas subsidiarias del año 1998, es decir, desde hace ya casi 20 años. No todo el mundo tiene por qué conocerlas, pero la gente que creo que se mueve en este entorno y de esta problemática, yo creo que la conoce. Por otro lado, Susana ha hecho también una labor importante de difusión en cuanto al conocimiento de cuál es la situación de esa calle. Con algunas partes de los análisis estamos de acuerdo, con otras no, y nosotros, como hemos dicho hasta este momento, lo que vamos a intentar hacer es, primero, que se acabe el proceso participativo de la manera que está diseñado, que es lo que nosotros firmamos, y nosotros no firmamos un tipo u otro de proceso participativo, y lo que vamos a hacer es dar a la gente esa información. La primera parte era, lógicamente, saber si la gente conoce esa problemática, porque en función de si la conoce o no, la parte posterior de ese análisis y de los pasos a dar van a diferir bastante. Si nadie lo conoce, pues obviamente habrá que darlo a conocer. Si el 73% de los que levantan el teléfono lo conocen, hombre, parece que la tasa de conocimiento es bastante alta, más en una encuesta con una tasa de confianza del 95%, hecha a 400 Sopelos Tarras, en la que se replica, se calca perfectamente cuál es nuestra distribución por edades, por barrios, por sexos, etc. Es decir, tener una seguridad mayor en cuanto a los resultados en esa encuesta es complicado. A mí también me hubiese gustado tener otros resultados en otros puntos de esa encuesta, prácticamente. Es decir, no todo lo que sale me encanta, pero es la realidad pura y dura. Esto no es un debate. Si hay un ruego o una pregunta se realiza, porque si no es que la gente que ha venido y que quiere hablar también, pues los pobres les va, es que nos va a dar aquí la alarma y no vamos a aquí. Solo puntualizar por alusiones, nosotros en ningún momento pedíamos que se diera difusión a temas registrados en otros ayuntamientos. Solamente estábamos hablando de cuando aquí se habla de que se iba a informar a los Sopelos de las posibles alternativas, estábamos hablando siempre de lo registrado en el Ayuntamiento de Sopela, únicamente. Sí, pero como te digo yo, es decir, cuando el PNV tiene una propuesta, se encarga de darle difusión a la propuesta al PNV, no al equipo de gobierno que en ese momento es el. Bueno, yo con respecto a la nota del 7,8 no quiero pensar que el profesor tenga mucha afinidad con los alumnos y le suba un poquito la nota. Pero bueno, mi pregunta era otra. Pero lo que no quiero pensar es que el alumno piensa que todos son de su conocimiento. No, seguramente. Yo quería preguntar sobre las posibles conversaciones del ayuntamiento con los propietarios de Ávaros respecto al instituto, porque creo que el 25 de junio se terminaba el plazo, o estoy confundida. Pues no sé a qué te refieres con el plazo. Quiero decir, si hay conversaciones con los propietarios de Ávaros respecto al ayuntamiento, ¿cómo va el tema? Hay conversaciones con los propietarios de Ávaros respecto a los terrenos. Ellos han planteado un dibujo que más o menos encaja con lo que nosotros como corporación habíamos comentado que estábamos dispuestos a asumir. Yo solo por recordar, y si alguien que esté aquí de otro partido lo quiere corregir, creo que es el momento de hacerlo públicamente. En esa zona nosotros dijimos como equipo de gobierno que no nos gustaba que se pretendiesen hacer edificios de baja más 4 más ático, es decir, 6 plantas. Y creo que lo que hablamos todos los partidos, coincidíamos en que eso en que ninguno de los partidos coincidíamos con ese planteamiento de los propietarios. Se les ofreció, además después de hablar a todos los partidos, que hiciesen un plan parcial mixto entre baja más 3 y baja más 4. ¿Vale? Siempre sin olvidar que en el convenio que se firmó en el año 2013, si no recuerdo mal, lo que viene y lo que afirman los propietarios es que respetarían las normas subsidiarias del municipio de Sopela, que lo que marca es baja más 3. Siendo una zona
devaluada, baja, todos los partidos, y si hay alguno que ahora quiera desdecirse, es el momento, entendimos que se podía hacer una excepción por dos motivos. Uno, por desbloquear la situación del instituto, que tampoco se desbloquea, y dos, porque en esa zona, que van 535 viviendas, si no me equivoco, el 25% son viviendas de VPO. Y creo que fue una buena gestión de la corporación anterior, porque lo previo era un 100% de viviendas de VPO, lo que hacía ineconómico que esa zona se desarrollase. 75 VPO, 25 Marcado, o sea, 75 VPO dicho al revés. 75 VPO, 25 libre, y creo que aquí hay dos personas que en aquella negociación intervendrían de manera importante, ¿vale? Y creo que fue una buena gestión al margen del partido que fuese. Aún así, parece ser que a los propietarios eso no les parece suficiente, ¿vale? Y el plan parcial que presentan es de 6 alturas, con una conexión a la trama urbana absolutamente deficiente. Es decir, para que te hagas una idea, queriendo meter coches por delante de la puerta de Iberre actualmente. Tú lo conoces, eso es, vamos. Están aparcados los coches de los profesores, y tal, es decir, por ahí no se pueden meter coches, se equivocaban en la dirección de alguna calle, etc. Entonces tenía algunas problemáticas de la conexión a la trama urbana. Yo entiendo que quien tiene la propiedad tiene el objetivo de maximizar el beneficio. Yo lo entiendo, ¿vale? Pero creo que maximizar el beneficio en este momento está llevando a romper la puerta. Es mi opinión muy personal. Han metido un plan parcial de baja más 3 y baja más 4, ahí se queda de momento, y nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es tener que tomar una decisión difícil y complicada. Primero, si se aprueba el plan parcial, lo que hace el ayuntamiento es ocupar anticipadamente un terreno. Ocupar anticipadamente un terreno no quiere decir tener la capacidad legal de cedérselo al gobierno, en este caso a educación. Por lo tanto, eso genera cuanto menos dudas legales de que educación, hasta que ese terreno no sea una ocupación, sino que sea una propiedad del ayuntamiento, puede hacer una obra. Educación, que además estuve ayer con la delegada, no tiene previsto, bajo ningún concepto, no disponer de esa partida durante los siguientes años hasta que se ponga ese suelo a su disposición, ¿vale? A educación le interesa desarrollar Iberre. Le interesa sinceramente, pues porque además lo que ahora hay en Sipiriñe, lógicamente luego va a bajar a Iberre, y entendemos tanto el Departamento de Educación como nosotros que la ampliación de Iberre es absolutamente necesaria. Pero la figura legal que se eligió, seguro que con la mejor de las intenciones, genera dudas de que nosotros, ocupando un terreno que no es nuestro, podamos cedérselo a alguien, porque no es nuestro, ¿vale? Punto número 1. Pero más allá de eso, el problema está en que los propietarios no han avanzado más allá de presentarnos ese dibujo de plan parcial. Y cuando se les requiere documentación, pues dicen que, coño, ¿cómo van a gastar dinero si no saben si se lo vamos a aprobar o no? Bien, cuando alguien invierte, lo normal es que primero invierte y luego gane dinero. Pero, por ejemplo, el plan parcial anterior se denegó no por las alturas, que parece que la gente ha percibido, no se denegó por las alturas, el plan parcial anterior se denegó porque faltaba documentación de carreteras que se le requirió y no nos entregaron. Y cuando tú presentas un plan parcial en el ayuntamiento, no presentas solo un dibujo, tienes que presentar documentación anexa a ese plan parcial para que el ayuntamiento pueda analizar, pues por ejemplo, la conexión a la trama urbana, que tiene los permisos de carreteras, de URA, porque pasa la bóveda por el medio, tienes el metro, es decir, tú tienes que presentar una serie de documentación que los propietarios no presentaron y que cuando se les requiere dicen, es que si no nos aseguráis que nos vais a decir que sí, ¿cómo la vamos a presentar? Y dices, ya, pero es que yo no te puedo asegurar que te voy a decir que sí hasta que no lo vea. Ni yo, ni entiendo que nadie que esté, es decir, de los 17 concejales, creo que ninguno de aquí le diría a cualquier otra persona, oye, en el momento que me lo presentes lo que me presentes, sea lo que sea, te lo voy a votar a favor. Porque nosotros tenemos responsabilidad sobre lo que votamos y sobre lo que hacemos. Y entiendo que todos queremos lo mejor para Sopela. Por lo tanto, los propietarios tendrán que hacer una mínima inversión para obtener esa documentación y para obtener ese permiso de otras instituciones que no somos nosotros,
que además en el convenio ya viene regulado, es decir, en el convenio ya se dice que tienen que conseguir las autorizaciones del resto de entidades, y me imagino que os acordaréis vosotros dos, antes de presentar el plan parcial. Por lo tanto, el plan parcial que se rechazó contra la razón del mundo, primero porque no cumplía con las alturas, segundo porque no traía la documentación y tercero porque no había ninguna posible conexión con la trama urbana. En el momento que presenten eso, se podrá aprobar el plan parcial y podremos ocupar anticipadamente ese terreno, ¿vale? Pero en ese momento vamos a tener el problema de que es una ocupación anticipada en la que nosotros no somos propietarios, por lo tanto que alguien que no es propietario de algo se lo ceda a otra institución me parece, cuanto menos jurídicamente, bastante complejo. Bastante complejo. ¿Cuál es la otra opción que hay? Analizar la viabilidad de romper ese acuerdo. Es decir, en el acuerdo no se marcan unos plazos concretos, pero en derecho existe el concepto de confianza legítima. Tú, si has firmado un acuerdo en el año 2013, por ejemplo, estamos en el 2017 y no has dado el primer paso, hombre, no me puedes tener atado a ese acuerdo eternamente porque lo firmamos hace 4 años. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad también para hacer otras cosas, porque mientras el acuerdo siga en vigor, pues nosotros tenemos nosotros corporación, no me refiero a equipo de gobierno, la corporación tiene las manos atadas y eso es algo que va a haber que decidir y que yo en la última reunión que estuve en Iberre lo comenté con José Luis y las otras personas que estaban allí y les dije que eso va a ser una decisión compartida, es decir, yo voy a hacer una consulta al asesor jurídico de urbanismo del ayuntamiento para ver romper ese acuerdo, si puede tener consecuencias jurídicas para el ayuntamiento, si las puede tener, cuáles pueden ser, o si realmente es un caso claro en el que iríamos a ganar, pero te metes en un contencioso y todo el resto de cosas las pierdes, es decir, ahí ya se acabó todo lo que viene en el acuerdo y se empieza de cero. Por lo tanto, ninguna de las soluciones es fáciles, a pesar de que creo que a los propietarios se les han dado todas las facilidades posibles para que presenten un plan parcial, iba a decir decente, no sé si decente, pero al menos que se acomode a lo que la corporación pidió. Y ellos tienen que entender que aquí somos varios partidos políticos con ideas diferentes y el hecho ya de que llegásemos a un acuerdo sobre qué tipo de estructura de unidad de ejecución queríamos, pues ya requirió un esfuerzo. Creo que todos aquí hicimos un esfuerzo por permitir que fuese una unidad de ejecución económica, que se pudiese desarrollar, que su venta permitiese tener beneficios a los propietarios. Claro, parece que quieren tensarnos la cuerda. Esa es la situación. ¿Está aclarado? Puedo seguir, si tienes alguna duda más concreta, puedo seguir, pero es que no sé qué más decirte ya. Si te interesa, el Departamento de Educación tiene preocupación y quiere desarrollar Iberre, y me consta que han estado el AMPA de SIPI también, que han estado con la delegada de Educación y que se va a atender a una petición que ellos hicieron. Gracias. Estuve ahí. Vale, ba, honen bestez, osoko bilkura amaitutzat emoten dugu, mila esker guztioi bertaratzagatik, pasa dezazuela guztiok jai oso zoriontsuak.